observatorio, pues es el lanzamiento del tercer libro de nuestra colección Prismas, Prismas de Cultura, que es una colección que está dedicada a la investigación, al análisis, a la discusión de diferentes temas relacionados con las políticas culturales, las instituciones de la cultura, la economía de la cultura, y es además un momento muy especial porque ha sido la ocasión de trabajar con queridas y queridos compañeros de pensamiento, compañeros de lucha, amigos y amigas, en el libro titulado Tejiendo Memorias, Gestión Cultural Comunitaria y el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en Ecuador. Este es un libro que apenas ha sido publicado en su versión digital y que esperamos pronto, con el apoyo de instituciones nacionales, poder tener su versión impresa lista. Así que, compañeros, compañeras, voy a ceder la palabra a los editores, Daniela Pavón y Mario Maquilón, felicitándoles desde ya por ese trabajo tan tenaz, sostenido y comunitario que han tenido para realizar esta publicación. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos todos al Ecuador de este cuarto encuentro de Políticas y Economía de la Cultura. Nos encontramos en la mitad de nuestras jornadas. Y esta tarde tenemos el lanzamiento, justamente como lo había comentado Pablo, del libro Tejiendo Memorias, Gestión Cultural Comunitaria y el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en Ecuador, un proyecto conjunto de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria y el Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la Universidad de las Artes. Este libro surgió a partir de una propuesta de la Red de Cultura Viva Comunitaria para elaborar unas memorias de su quinto congreso, que fue en 2022. Y a partir de eso, el proyecto editorial fue mutando hasta convertirse en un libro de artículos, que también incluye la sistematización de estas memorias, de este congreso, pero recoge también las voces de diferentes gestores, investigadores y académicos sobre el trabajo colectivo y en red en torno a la gestión cultural y a las propuestas del movimiento de cultura viva comunitaria, que en Ecuador ya lleva una década de trabajo. Por tanto, este libro se nutre de experiencias y aprendizajes de diferentes contextos, como centros culturales, entornos naturales, festivales, activismos juveniles, universidades e incidencia en política pública, entre otros, para mostrar las potencialidades y nuevas formas de construir sociedad que ofrece la articulación comunitaria. Las y los autores de este libro comparten en cada uno de sus textos saberes y enseñanzas que van más allá de matrices tradicionales y coloniales de conocimiento, ¿no? Redireccionando la mirada hacia el bienestar común y hacia una vinculación más armónica y responsable con la comunidad y con el medio ambiente. Justamente por esto, esta publicación tiene una diversidad de voces que trascienden las fronteras del mundo académico, ¿no? Para convertirse más que solo en un libro o en una publicación académica, en una memoria, en un testimonio y en un legado que explora, como mencioné, los fundamentos de la cultura viva comunitaria y en algunos casos también cómo se aplica estos fundamentos y este trabajo en territorio. Este libro surge también, ya pensando un poco en el contexto, en una época que tiene como síntoma principal el desequilibrio, ¿no? Lo hemos podido ver todos estos meses y estas semanas con la sequía que ha afectado a nuestro país y la región, en la cual ya se evidencia un desequilibrio, una desconexión con la naturaleza, una depredación de la naturaleza, se puede decir, pero también lo vemos día a día en el individualismo excesivo y en una dinámica de competencia, justamente generada por el capitalismo, que genera una ruptura del tejido social. Entonces, frente a este escenario, las propuestas de este libro abogan por nuevas formas de construir sociedad, nuevas epistemologías y nuevas visiones que irónicamente no son tan nuevas, ya que muchas de ellas están nutridas de saberes ancestrales y comunitarios que han estado entre nosotros por muchos años, por siglos, por así decirlo, pero que han sido invisibilizados e ignorados. Entonces, con estas consideraciones, quiero presentar a las y a los participantes de este lanzamiento.
Primero tenemos a Daniela Pavón, coeditora de esta publicación, dinamizadora nacional de la Red de Cultura Viva Comunitaria, artista escénica y gestora cultural, quien ha trabajado con diversos colectivos desde la creación artística, la educación popular y la producción de eventos culturales. Actualmente dirige Comuna Rodante, una plataforma itinerante enfocada en la creación y circulación de artes escénicas, artes populares y desarrollo comunitario. Y naturalmente es integrante de la Red Ecuatoriana de Cultura Viva Comunitaria. Paola de la Vega, también que fue un miembro del consejo editorial de esta publicación, es docente e investigadora y gestora cultural, doctora en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, máster en gestión cultural por la Universidad Carlos III de Madrid y coordina la carrera de artes visuales de la PUCE. También creó y coordinó la maestría en gestión cultural y políticas culturales de la Universidad Andina. Tenemos también a Francis Mieles, magíster en gestión cultural y políticas culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar y comunicador social con énfasis en educomunicación, arte y cultura. Trabajó en el diseño de una política cultural de base comunitaria para el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Olmedo, Manabí, en Manabí, y que representa ciertamente un hito porque fue el primer cantón en implementar una ordenanza de este tipo, y ya más adelante Francis nos contará sobre este hito. También tenemos a Natalia Tamayo, una de las autoras de este libro, economista, candidata a doctora en Historia con un diplomado en Políticas Públicas para Internet por Flaxo Ecuador y especialista en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en Historia por la Universidad Pablo de Oviedo. Actualmente es directora de Educación Continua en la Universidad de las Artes. Y su coautor, Luis Páez, también docente de la Universidad de las Artes, antropólogo y especialista universitario en cooperación cultural. Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención en Política y Cultura, fue subsecretario de Patrimonio en el Ministerio de Cultura y Patrimonio y actualmente docente del Departamento Transversal de Teorías Críticas y Prácticas Experimentales de la Universidad de las Artes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Quiero comenzar, Daniela, preguntando un poco que nos cuentes sobre justamente el origen de este libro, cuáles fueron sus motivaciones y sobre el trabajo que ha realizado la Red de Cultura Viva Comunitaria en Ecuador. Bueno, gracias a todos. Y bueno, muchas gracias, Mario. Gracias al Observatorio por haber estado impulsando este libro y acompañándonos a poderlo hacer realidad. Para mí ha sido muy interesante el día de hoy, una jornada que ha estado dedicada de alguna manera a la cultura viva comunitaria en todas las mesas y saber que la preocupación de retroceder en derechos es algo que compartimos y que justamente cuando hablamos de un movimiento de cultura viva comunitaria no estamos hablando solo de nuestra red o de una red y quién es más comunitario que el otro, sino de un movimiento que crece, que se expande, donde muchas organizaciones, muchos procesos culturales, muchos actores y activistas hemos estado impulsando, así que es un gusto poder estar en este espacio con mis compañeros, igual con Pau, que ha acompañado también en el Consejo Editorial. Contarles que este es el primero de 3 lanzamientos, donde también vamos a poder conocer a los otros autores, a los cuales también 3 de ellos están aquí y agradezco, a Jonathan Borbor, que ha venido también desde la comuna de Olón, otro autor, a Byron Ceballos, que también nos ha acompañado desde la Universidad de las Artes, a Freddy Simbaña, que también ha sido una pieza clave y fundamental para poder conceptualizar y fundar lo que fue la red ecuatoriana. Y bueno, y decirles que para mí particularmente es un trabajo importante porque de alguna manera ha sido una escuela de vida. Desde que empecé en el 2009 a indagar sobre el arte comunitario y luego ver a dónde hemos podido avanzar. Ya un poco hemos sentido todos lo que es la cultura viva comunitaria, que si bien puede parecer un concepto nuevo, realmente viene de procesos de muchos años, de mucha trayectoria, con un legado claro en los pueblos y nacionalidades, en los procesos de las iglesias, en los procesos barriales, y que se ha ido expandiendo. Y estos procesos culturales, que hoy se reconocen como cultura viva comunitaria, han ido también organizándose en distintas redes comunitarias que hemos ido formando este movimiento que no solo está en Ecuador, sino que está a nivel continental y que hoy todos sufrimos también los embates del retroceso de derechos con gobiernos neoliberales. Y saber que es un movimiento que lo que busca es la transformación, el buen vivir,
los principios de solidaridad, los principios de la economía popular y solidaria, y que ese es su fin es la transformación, su fin es el equilibrio. Y eso no es un proceso que lo podemos hacer desde afuera, sino es un proceso que lo debemos hacer desde adentro, involucrándonos todos en esas diversas comunidades, sintiéndonos parte de un mismo mundo que nos abriga a todos. Y con esa claridad de que son procesos culturales de base, que son procesos organizados que han ido incidiendo en la vida de sus comunidades, podemos llegar también a la incidencia en las políticas públicas. Este proceso, como digo, es un proceso de construcción permanente. Entonces, cuando tenemos una ley de cultura, no es una ley de cultura que se construyó porque sí, sino que realmente fueron años de trabajo de muchas organizaciones que inclusive nos anteceden a nosotros, que hicieron ese proceso de construcción. Y pudimos así llegar a incidir en la política pública, en lo que fue justamente que la ley de cultura garantice a la cultura viva comunitaria como un principio y obviamente que también funde un artículo importante que fue el artículo 122, que hoy ha sido derogado, entre otras barbaries que propone la reforma de la ley de cultura. Entonces, este libro justamente no es una casualidad. Hemos tenido siempre que lidiar con la invisibilización del Estado, que ha pretendido otro tipo de políticas de consumo, políticas asistenciales, políticas de alguna manera impuestas, ¿no? Vamos a llevar al territorio el arte y la cultura, y han desconocido esos procesos comunitarios. Entonces, cuando planteamos el libro, justamente decíamos, es importante contar esa memoria, una memoria que la institución no va a reconocer. Y no me equivocaba. Hoy están, después de 12 años, queriendo borrar esa memoria y asumiendo que no se ha aplicado la cultura viva comunitaria, que no se ha aplicado la red de gestión comunitaria. Eso es mentira, porque justamente la ley de cultura nos dio a las organizaciones la posibilidad de asumir esos derechos y de hacer la incidencia. Y de alguna manera el libro que podemos compartir ahora con ustedes, esperamos que dé una cuenta de eso. Una cuenta que obviamente somos solo 12 autores, 13 autores, pero que de alguna manera recoge muchas reflexiones que yo espero que compartamos con muchos de ustedes, que compartamos también con las instituciones y que podamos ir viendo que efectivamente había un camino ahí y que sigue habiendo un camino ahí, porque siempre vamos a estar los procesos comunitarios, como dice Melguizo, un compañero también del movimiento de Colombia, con Estado, sin Estado o a pesar del Estado. Y aquí estaremos siempre como poniendo el frente, la cabeza para reorganizarnos y ver que es posible trabajar en red. Entonces, bueno, decirles igual, ¿no?, que la cultura viva comunitaria es un marco común que hoy por hoy ha abrigado a muchas organizaciones y que este libro tiene esa importancia, ¿no?, de poder reconocer y preservar esa memoria, ¿no?, de este proceso organizativo. Ahora tenemos la versión digital, ustedes pueden ver aquí un poco los autores que nos están acompañando. Vamos a poder ver en una primera parte estas visiones integrales de lo que ha sido la construcción de la red ecuatoriana como un proceso organizativo, que como digo no es un proceso exclusivo, no somos los únicos, hoy ha crecido un montón, pero reconocemos nosotros mismos el trabajo que hemos podido tener, donde nos han acompañado un centenar de organizaciones, como 1000 organizaciones hemos podido mapear, y no solo mapear como si fuera un registro más, ¿no?, sino realmente compartir, hacer enlaces permanentes y ver crecer a esas comunidades y vernos crecer a todos en la cultura comunitaria. Entonces tenemos una primera parte donde les contamos un poco lo que hace la Red Ecuatoriana de Cultura Viva, cuáles han sido nuestros hitos que no son solo de la red, sino que son de política pública, hitos importantes como haber tenido la ley de cultura, hitos importantes como ingresar en el programa Ibercultura Viva, que ha permitido que muchos actores se formen y también vayan replicando los procesos en sus instituciones y en sus comunidades. Otro artículo maravilloso también que tenemos con Freddy Simbaña, que nos cuenta justamente todos los principios de la filosofía andina, que han sido una base fundamental para el movimiento aquí en Ecuador. Luego también pues compartir con otras redes los desafíos que se perciben,
poder también tener una visión de compañeros que son parte de la institución y que también están escribiendo en el libro y que tienen tal vez otras visiones distintas en este momento. Entonces esa es la primera parte que nos acompaña junto con estos hitos también de tener ahora una política pública en Olmedo, que fue la primera ordenanza, que es la primera ordenanza de cultura viva, la creación de la dirección de culturas comunitarias de la prefectura de Pichincha, un programa que también pudimos tener el año pasado con la Secretaría de Cultura de Quito, y que todos son hitos construidos desde la gente, y que esos articulados que estaban en la ley a nosotros sí nos han servido para poder demandar los derechos, y necesitamos que eso esté de vuelta. Luego una segunda parte que también esperamos que se puedan motivar, que tiene que ver un poco con experiencias locales, donde ya los contenidos son distintos, desde los barrios, desde la organización juvenil, desde la situación de las comunas ancestrales, desde el corazón de la selva y su vínculo con la naturaleza, desde obviamente la creación del arte en comunidad, de los festivales como espacios de encuentro. Esta es una segunda parte del libro. Luego también tenemos pues la parte de las universidades, que es un vínculo también que ha estado previsto desde siempre, desde el inicio de los procesos de cultura comunitaria como movimiento, en el que se ha visto la necesidad de también crear estos puentes con las universidades, una red de universidades a favor de la cultura viva, y creo que este libro ha recogido también un poco esa intención de la red. Así que bueno, invitarles a que nos puedan acompañar en este libro, como digo, que lo disfruten, que pueda ser un legado, un espacio de reflexión. Es apenas una muestrita chiquitita de todo el potencial que tiene la cultura comunitaria, del trabajo que hemos podido hacer en estos últimos 10 años, que no ha sido un trabajo solos, ha sido un trabajo, como digo, realmente de muchas personas, y esperamos eso, que pueda expandirse, que los procesos de cultura viva comunitaria sigan, y que las redes, como las redes que nos contaban en la ponencia anterior, o las redes de las instituciones, podamos seguirnos juntarnos en diálogo para seguir poniendo a consideración cuáles son nuestros nuevos retos que, como decía Mario, tienen que ver ya con otras cosas, ¿no? Tienen que ver siempre ha tenido que ver con el territorio, con el medio ambiente, con el equilibrio, con el real respeto a nuestros saberes, a nuestro patrimonio. Y termino solo con esta idea también para dejarla, que no nos confundan en lo que son los procesos comunitarios, que no nos confundan los programas institucionales, ¿no? Que pretenden, como digo, hacer la cultura comunitaria de arriba hacia abajo, sino va al contrario, o que también se hacen proyectos desde la visión de la industria cultural, pero que de alguna manera dicen, ustedes no son artesanos, ustedes no son cultura viva, ustedes son emprendedores, ustedes tienen que pensar en industrializarse, ¿no? Entonces empieza a cambiar, y no es eso lo que necesitamos, no es compatible en ese sentido una visión de política de industria cultural con la cultura comunitaria. La cultura comunitaria busca la transformación, y nosotros esperamos que con este libro ustedes puedan sentir ese espíritu comunitario para que lo podamos seguir expandiendo. Eso, gracias. Muchas gracias, Daniela. También un poco continuando con lo que mencionas, quiero preguntarle a Pau, y también en base a las investigaciones que ya has realizado por varios años, te quería preguntar cómo se insertan categorías como educación y derecho en este marco, en el marco de la cultura viva comunitaria, y cómo se ha construido la categoría misma de gestión cultural comunitaria. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias, Mario y Dani, por su trabajo, que ha sido un trabajo muy, muy, muy de largo aliento y de muchísimo esfuerzo para tener el resultado que hoy presentamos y compartimos en esta sala. Sí, las investigaciones que he hecho para llegar a una conclusión de a qué podemos llamar gestión cultural comunitaria se valieron inicialmente de un método genealógico, ¿no? Intentar encontrar
registros en la historia de la praxis de acción cultural en Ecuador y también en distintos contextos latinoamericanos, y entender qué es eso de la acción cultural que se entiende comunitaria y cuándo perdemos ese horizonte comunitario en un momento dado, ¿no? Y efectivamente, cuando uno hace un registro de prácticas desde los años, sobre todo yo sé, por ejemplo, personas como Freddy, que está aquí en la sala, ha trabajado mucho desde el pensamiento ancestral, las prácticas comunales, ¿no? Y una epistemología que de alguna forma da cuenta de ese arraigo que tienen las prácticas culturales que no separan cultura y naturaleza, por ejemplo, y que van proponiendo otra forma de ver la cultura entendida integralmente con el territorio, ¿no? Y con la vida comunitaria. Pero también, por ejemplo, en zonas urbanas, y exclusivamente ahí sí pienso muy desde Quito, que ha sido el espacio donde he podido investigar, estas genealogías tienen que ver o tuvieron que ver desde los años 60 hasta entrados los 2000, diría yo, casi, bueno, sí, finales de los 90, la educación popular, las comunidades eclesiales de base, ¿no? La acción cultural que estaba vinculada al trabajo social emancipador, todo eso estaba muy presente en las formas de acción cultural comunitaria, que no solo se ve en los barrios o en las comunidades, sino también en las propias prácticas artísticas, ¿no? Ejemplos de eso hay muchísimos. Entonces, claro, la definición de gestor, que es posterior, que nos viene de una herencia, a mi modo de ver, y esa es un poco la teoría, ¿no? Tenemos una gestión cultural que se define iberoamericana y que nace precisamente en Barcelona en el año 89 con la creación del primer máster de gestión cultural. Y irónicamente, yo digo en el texto del libro, se cae el muro de Berlín, se declara el fin de las utopías, se instala el pensamiento neoliberal y se funda la primera escuela, maestría de gestión cultural, ¿no? Entonces, eso no es una coincidencia, digamos, vana, ¿no? Hay un cruce muy interesante en el que hay que pensar. Y mi propuesta ahí teórica es intentar ver cómo esta gestión que se define como iberoamericana, que viene de esa herencia, despolitiza prácticas que se construían en lo colectivo, que tenían un horizonte político muy claro y que además ahora, con la irrupción de la gestión, se vuelven individuales, se sitúan en una lógica sectorizada y económica aparentemente neutral y tecnicista de la gestión. Hemos perdido el horizonte político de la acción cultural. Entonces yo creo que la gestión cultural comunitaria que en Ecuador, previo a la Constitución, significó una lucha de derechos, una militancia institucional incluso, una militancia por tener unas normativas que hoy estamos perdiendo, como bien dice Dani, ¿no? El hecho de que exista o que hoy demandemos o nos preguntemos por qué se borra el artículo que reconoce que hay una red de gestión cultural comunitaria, no es solo por, digamos, un hecho de ya no tenemos ese marco operativo para proponer proyectos, programas, etcétera, sino porque también es un borramiento de una memoria y de unos procesos históricos, ¿no?, que tienen muchos años de lucha y que esto es el resultado de eso, es apenas el reflejo de eso. Entonces yo diría que claro, hay ese momento, cuando tú me dices qué es la gestión cultural comunitaria, yo te diría que es una categoría en disputa, donde yo veo al menos después de la Constitución del 2008 y la Ley de Cultura, veo al menos dos entradas, ¿no? Una, donde ya tienes varios agentes culturales que se definen como gestores culturales comunitarios desde que aparece un fondo y un marco normativo que reconoce esos derechos y que promueve la gestión cultural comunitaria, ¿no? Hay dinero, entonces, bueno, me enuncio como gestor, ¿no?, y accedo a esos fondos. Y por otro lado, también tienes una gestión cultural comunitaria apropiada desde proyectos de gobiernos
de tendencia más conservadora de derecha, ¿no?, que miran a la gestión comunitaria desde una lógica asistencial y no desde una lógica precisamente emancipatoria o de reivindicación de derechos, ¿no? Entonces ahora nos estamos como enfrentando a esa tensión, es una categoría que está ahí en disputa desde la política pública, desde la propia práctica de la gestión, ¿no? Y si quieres, ahí me quedo para que tenemos 3 personas más. Muchas gracias, Pau. Justamente en este marco de regresión de derechos y de eliminación de artículos clave, la ordenanza de cultura vida comunitaria del Cantón Olmedo adquiere mayor relevancia y justamente destaca como un hito. Como les mencionaba, fue el primer cantón de Ecuador que logró implementar esta ordenanza. Entonces quería, por favor, preguntarte, Francis, si nos puedes contar un poco más sobre este proceso, qué significó y un poco qué impacto ha tenido en la localidad. Buenas tardes a todas, todos, todes. Reciban un cordial saludo del Cantón Olmedo, Manabí, un pueblo montubio que se reconoce como tal y que hoy también se siente bastante orgulloso de contar con la primera ordenanza de cultura viva comunitaria. La ordenanza como tal nace de una serie de cuestionamientos que se realizaron en asambleas, que se proponen en conversaciones en los recintos, porque Olmedo es un cantón muy rural, en donde su parte urbana apenas ocupa el 5%, pero el otro 95% está ubicado en recintos y comunidades. Y al interior de estas comunidades, en las casas en donde se reúnen las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, surgió desde hace algunos 3, 4 años aproximadamente un cuestionamiento sobre cómo se estaba desarrollando la política cultural, si se le puede decir así, del Cantón Olmedo, puesto que los únicos esfuerzos del municipio, del gobierno seccional, para hacer algo por la cultura del cantón, se orientaban en la semana del 25 al 31 de agosto, que es cuando Olmedo cumple años de vida cantonal. El 99% del presupuesto municipal en inversión de cultura se destinaba a 2 eventos, el desfile cívico y el baile público gratuito en la noche del 31. Y el resto del año parecía, ante los ojos de la municipalidad, que no había cultura, que la competencia de la cultura simplemente no se ejercía, pero paradójicamente había un director de cultura. ¿Qué hacía los otros 11 meses? Es algo que todavía nos preguntamos. Bueno, tal vez hacía compras públicas para el baile. Ya. Entonces, en el seno de estas conversaciones, en el seno de estos diálogos, nos dimos cuenta de que la comunidad, la ciudadanía, estaba gestionando una serie de expresiones, manifestaciones y procesos que iban mucho más allá de agosto, desde prácticas vinculadas con la agricultura, como el prestar la mano, como los saberes de los señores y señoras sobre todo, que curan las picaduras de culebras y si no te atienden pronto te mueres, hasta expresiones simbólicas como el rodeo y las cabalgatas montubias. ¿Dónde quedaba la gestión del municipio o de la propia ciudadanía para darle una especie de hilaridad a estas expresiones? Es ahí donde un grupo de originalmente 60 personas de Olmedo tomamos la decisión de promover, diseñar, construir un proyecto de política cultural que en ese momento no sabíamos que se iba a convertir en la primera ordenanza de cultura viva comunitaria, porque sabíamos, por la cercanía que tenemos con Dani y con Pau, que ya había otros cantones que tenían las discusiones bastante avanzadas. Pero empezamos el proceso. El proceso fue muy enriquecedor, por así decirlo, porque era un grupo de ciudadanos que en su vida habían participado en procesos de construcción desde políticas públicas. Eran en su mayoría agricultores, ganaderos, sanadoras,
portadores y custodios de ciertas expresiones patrimoniales que hoy se reconocen como tal, como el chihualo, los amorfinos, cabalguistas, se dedicaban a eso, pero nunca habíamos construido un proceso de política pública. Sin embargo, luego de 8 meses de trabajo, de reuniones cada 15 días, asambleas, talleres, visitas a otras comunidades, logramos construir un documento que, aunque originalmente no tenía el propósito de establecer derechos culturales, incluso llegó a establecer derechos culturales que debía garantizar el municipio para la ciudadanía, y definiciones que reconocían que por primera vez en la historia del cantón las expresiones que les estaba contando eran cultura, porque también partir del reconocimiento de que cuando yo voy a sembrar y mi vecino me puede dar la mano para ahorrarme los jornales que implica sembrar arroz en un cantón con fuertes problemas de sequía, era una práctica cultural de larga data histórica. El reconocimiento de estas expresiones fue uno de nuestros primeros logros. Las otras 2 secciones de nuestra política creaban un programa cantonal de cultura viva comunitaria vinculante a la gestión directa del municipio. Ahora, cuando digo vinculante, me cuestiono si los concejales habrán leído eso cuando lo aprobaron. Y un tercer punto que se refería directamente a un Consejo Cantonal de Cultura Viva Comunitario. Para no alargarme más, porque el tiempo es corto, la experiencia es larga, son más de casi 2 años ya haciendo esto. En el 16 de octubre del año pasado, del 2022, luego de los 2 debates que establece el COTAD, el Consejo Municipal del Cantón Olmedo aprueba de manera íntegra, sin ninguna corrección, sin ninguna observación, el proyecto que le presenta a este colectivo. Y felizmente, Olmedo se convierte en el primer cantón del Ecuador con tener una ordenanza de cultura viva comunitaria que recoge la experiencia de Olmedo, pero también gran parte de las luchas, de los procesos, de los diálogos que previamente han presentado Dani, Pao y que seguramente ahondarán mis otros 2 compañeros. Y solo quisiera terminar señalando que siempre hubo con Pao, yo fui estudiante de la maestría que coordinaba Pao en la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuando en algún momento le contaba de este proyecto, les decía que en la comunidad de Olmedo, en este grupo de 60 olmedenses, siempre teníamos miedo a qué pasa si la ordenanza no se logra ejecutar. Porque ustedes conocen que independientemente de quien ejerza la administración de turno, en los cantones pequeños los presupuestos son muy limitados, las capacidades son de la misma manera. Entonces surge algo que, aunque no me voy a ahondar en ello porque no es el tema que me compete en esta noche, la comunidad decide de manera autónoma, reconociendo que ellos mismos no solo tienen la capacidad de crear la política, sino que también pueden darle seguimiento en caso de que el gobierno seccional no asuma los compromisos que se derivan de la misma. Deciden constituirse en una organización social reconocida por el Ministerio de Cultura para poderle darle continuidad a la ordenanza. No solo para velar o para fiscalizar su ejecución, sino para empezar a gestionar procesos que garanticen que la gestión cultural comunitaria no se limite únicamente a lo que había señalado en el inicio, las fiestas cantonales. Y hoy en día, esta organización la pueden encontrar en sus redes sociales como Fundación Arre Cultura Viva Olmedo. En ausencia de quizás de la ejecución y de la aplicación de ciertas cosas que establece la ordenanza, se ha convertido en una organización que ha dinamizado por completo la gestión cultural comunitaria de un cantón, en donde hace 2 años todos los esfuerzos se orientaban únicamente a agosto. Hoy, por primera vez en la historia, Olmedo está ganando fondos concursables de Ibercocina, está ganando fondos de IPSI, está ganando fondos de UNESCO, precisamente porque la ciudadanía entendió que sí tenemos las capacidades para identificar aquellas realidades que queremos transformar y para transformarlas en función de lo que nosotros creemos que deberíamos ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis. Esperemos que el caso de la ordenanza en el Cantón Olmedo sirva como motivación y ejemplo
para el resto del país y como una prueba del poder que tiene la organización comunitaria, ¿no? Y cuando, también como lo comentaba Dani, cuando estas propuestas nacen de las propias personas, quienes conocen mejor que nadie sus necesidades y hacia dónde quieren apuntar. Para finalizar, quiero darle la palabra a Natalia Tamayo y a Luis Páez, autores de este libro, como les comentaba, docentes de la Universidad de las Artes. Y les quería preguntar un poco, a partir de su experiencia y de lo que exponen en el libro, en su artículo, ¿cómo pueden integrarse las universidades, los docentes y sus estudiantes en la gestión y el trabajo de la cultura de vida comunitaria? Buenas noches con todas, con todos y con todes. Un gusto y un gran honor participar en este texto que me parece muy importante por todo lo que precisamente Dani estaba mencionando hace un momento. Primero señalar que la Universidad de las Artes es una institución joven, es una institución con apenas una década de existencia, pero que tiene un eje muy importante en el desarrollo del vínculo con la comunidad. Desde esa gestión que se hace en la Universidad de las Artes, una gestión súper potente que tiene un variado número de proyectos que se vinculan con la comunidad en diversos territorios, no solamente Guayaquil, va a la provincia, va a otras provincias también, va tejiendo procesos comunitarios, pero procesos conjuntos, no son procesos desde la universidad imponiendo una gestión, una mirada, un quehacer, sino un trabajar en conjunto y en comunidad. Desde esa perspectiva, y tomando también la tradición de varios otros proyectos que se han hecho en la Universidad de las Artes, nosotros nos planteamos, y aquí estamos con Luis, nos planteamos generar un proyecto. Este proyecto se llama PACHA, dispositivos móviles para la recuperación de memoria en territorio. Lo concebimos como un proyecto tiempo-espacio que nos permita generar una serie de acciones y de actividades directamente en territorio para levantar la memoria de las comunidades marginalizadas de la ciudad de Guayaquil, comunidades que no son visibilizadas en los textos históricos, que no están presentes en el accionar directo de la municipalidad y que además concebíamos la generación de dispositivos móviles, bibliotecas en principio, y luego definimos un poco más amplio puntos de lectura, espacios que se conviertan en disparadores para ser espacios de encuentro, espacios de generación de actividades a través de las artes, con las artes, por las artes, pero espacios comunitarios que nos permitan, por un lado, levantar la memoria de territorio, pero por otro lado también generar un proceso en una comunidad de interaprendizaje, que es lo que hemos denominado. Es decir, un proceso horizontal en donde participamos docentes, estudiantes, comunidad, en la definición de sus problemáticas y en la forma también de cómo la vamos a resolver de una manera conjunta, armonizando estas necesidades y estas soluciones a los tiempos académicos que tenemos como universidad, que es semestral, a los tiempos de la misma comunidad que no tiene la disponibilidad de tiempo extendida como a veces quisiésemos y que también tiene una temporalidad para poder manejar y generar proyectos, de manera tal que podamos definir con la comunidad objetivos generales de largo plazo, objetivos concretos específicos que podamos desarrollar en mediano plazo y objetivos, digamos, microespecíficos que iban contribuyendo y sumándose hacia la conquista, digamos, de un objetivo general. Este proyecto lo ejecutamos durante 2 años. Por este proyecto, además, nos permitimos, rescatando nuevamente la tradición de los proyectos que se han hecho en la Universidad de las Artes en vínculo con las cátedras que se dan ahí, decidimos vincularla a Laboratorio con la Comunidad, que es una cátedra que permite a los estudiantes de la Universidad de las Artes acercarse a través de proyectos de comunidad, precisamente con prácticas artísticas que vayan
concatenando estos objetivos que también son líneas de investigación y de trabajo de la Universidad de las Artes. Entendemos la vinculación y la investigación como un proceso conjunto que va generando también conocimiento y en el que todos vamos aprendiendo, comunidad, estudiantes y docentes. Desde esa perspectiva planteamos este proyecto, trabajamos en los territorios de Isla Trinitaria, básicamente, pero también pensamos originalmente territorios mucho más amplios, al norte de Guayaquil y al sur de Guayaquil. Este proyecto nos ha dejado también muchos aprendizajes. Aprendizajes como academia, entender que los procesos no son una teoría en papel que uno los ejecuta con unas miradas teóricas, políticas, inclusive también comunitarias, sino que la misma gestión es dinámica. Esta gestión se desenvuelve en otros tiempos y en otros ritmos, que a veces todo lo que planificamos no siempre lo conseguimos, que a veces lo que hemos planificado sale mucho mejor de lo que hemos pensado, pero que siempre buscamos que a través de esta generación de prácticas artísticas que permitió generar dispositivos móviles de lectura, permitimos también que la comunidad se incorpore, participe y potencie su propia existencia a partir de sus propias vivencias, necesidades y sus particulares formas también de hacer y de gestionar, porque eso también implica un respeto desde la academia hacia la comunidad y también de la comunidad hacia nosotros. Un proceso que ha tenido también unas metodologías específicas y que nos ha permitido irnos acoplando a lo largo del tiempo con los estudiantes, con los docentes y con la comunidad. Y que quizás Luis puede explicarlo de una manera mucho más dinámica y menos larga que lo que yo hablo. Bueno, igual muchas gracias por la invitación. Para complementar un poco lo que decía mi colega y amiga Natalia, ¿no? Hay un modelo de gestión, ¿no? Que recoge los preceptos de la cultura viva comunitaria, ¿no? Reflexionamos, teorizamos sobre lo que es comunidad también y también lo que es sobre esta aula expandida, este nivel de aprendizaje. Algo mencionó Paola, recogíamos esto de esta concepción de la educación popular, de la pedagogía de la liberación, ¿no? Del ir a los territorios, de salir de las aulas, de estas cuatro paredes, del recinto universitario que tiende a veces a ser muy formal, ¿no? Y donde no siempre están estos otros conocimientos, ¿no? De la cultura viva como tal, ¿no? Además, siempre nos referimos o se tiende a pensar que en la urbe o en la ciudad de Guayaquil específicamente no existen o no están presentes estas componentes comunitarios, ¿no? Y realmente sí, yo escuchaba en el panel anterior, ¿no? Decían, bueno, ¿qué tan, dónde se puede encontrar más estas prácticas comunitarias, en lo rural, en lo urbano? Efectivamente, ¿no? En la ruralidad hay una cosmovisión que quizás alienta, permite, pero no quiere decir que eso no exista en las ciudades, ni específicamente en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Lo interesante, tal vez voy a ser un poco desordenado, pero lo interesante de este proyecto y de esta cátedra, porque es un proyecto de vinculación, pero que está anclado a una cátedra que es Laboratorio en la Comunidad, la cual está en el departamento transversal, es decir, todas y todos los estudiantes de la universidad cursan de cine, de teatro, de danza, etcétera, y asisten a las comunidades. Y claro, en este proceso que le llamamos de interaprendizaje, ¿no es cierto?, buscamos comunidades no de una manera retórica, sino comunidades que tengan ya procesos en marcha. Y lo que hace la universidad, para no hacer esta lógica de arriba hacia abajo, es apoyar, facilitar, quizás empujar ciertos procesos que están ya en marcha, ¿no? Evidentemente a través de las artes y la cultura, en estos barrios marginalizados, invisibilizados de la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Que además, hoy por hoy, no podemos dejar de hablar de la coyuntura que Guayaquil es una de las ciudades más golpeadas por la violencia, por la inseguridad, por el narcotráfico, ¿no? Donde la narcocultura se inserta. Y presentar ese tipo de propuestas fortalece precisamente este tejido social, ¿no? Recientemente, no sé si vieron, salía un artículo de Primicias, ¿no? Que mencionaba de una encuesta donde decía que
el 45% de las y los guayaquileños desconfía de sus vecinos, ¿no? El 45%, o sea, casi la mitad de la población, ¿no es cierto?, más allá de 1 millón de habitantes, desconfían de sus propios vecinos y vecinas. A su vez, ¿no es cierto?, en el mismo Primicias, no trabajo ahí por si acaso, pero me llegan las notificaciones, pero me resuena porque decía que el guayasense se considera que la región del Guayas es la más insegura del mundo. O sea, la percepción de inseguridad del mundo, ¿no? Ese es el contexto en el que trabajamos, ¿no? Guayaquil es la 7ª ciudad más violenta del mundo. Si contemplamos, obviamente, con Durán y San Borondón. Entonces hay una complejidad seria que resquebraja el tejido social, ¿no? Y es allí donde trabajamos, ¿no? Tendemos a veces, el miedo está presente, ir con nuestros estudiantes, ir con nuestros docentes a los barrios donde existen estas particularidades, justamente procura lo contrario. Y ahí es donde está la cultura viva, ¿no? No solamente es en estas lógicas rurales, ¿no? Nos acercamos mucho a estas lógicas de Alfonso Torres de la comunidad, de estas diversas comunidades que están presentes, pero también hay mucha población afrodescendiente con mucha memoria social, por ejemplo. Hay muchísima comunidad indígena y muchísima comunidad mestiza también que va desarrollando sus propias lógicas, ¿no? Y para no alargarme más, sí mencionar esto que es importante del tejido social y de la cultura viva y de esta práctica que nuestros estudiantes puedan acercarse a ella. Porque, por ejemplo, Natalia hablaba del norte y el sur de la ciudad, ¿no? Y como lo interesante también de esta cátedra es que funda investigación, docencia y vinculación con la comunidad, que son, de alguna manera, la triada que la LOES manda a todas las universidades del país. Y esta materia inspiró al modelo pedagógico de toda la universidad, ¿sí? Vinculamos estos 3 grandes elementos. Y en esta lógica de la investigación, y con esto concluyo, se mencionaba que, por ejemplo, claro, las bandas narcocriminales que están asentadas al norte, noroeste específicamente de la ciudad, tienen más asidero allí versus las del sur, ¿no? Y esto fue fruto de una investigación que se estaba haciendo junto con Naciones Unidas, ¿no? Que están haciéndose unos reportes al respecto. Y se decía que, de alguna manera, en el sur, si bien hay mucho nivel de conflictividad, Isla Trinitaria, el suburbio oeste, etcétera, la razón por la cual no hay tanta penetración, sí la hay, pero no hay tanta penetración, es porque hay cierta organización social presente. Porque hay un tejido social y comunitario y hay un empoderamiento político, de alguna manera, basado en estos procesos culturales, sociales, de educación popular. Entonces, por ahí un poco estaría la clave. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a Daniel, a Pau, Francis, Natalia y Luis por su participación en esta mesa y por todo el esfuerzo que ha significado el lanzamiento de este libro. Les recuerdo que aquí afuera hay unas tarjetas que tienen aquí el índice del libro y un código QR en el cual pueden acceder a una versión de lectura del libro. La próxima semana ya estará lista para descarga y lo anunciaremos en nuestras redes. Mientras tanto, ya está disponible para la lectura. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas del público. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario, alguna experiencia que compartir. ¿Dónde? Ah, ya, claro. Perdón, gracias. Bueno, primero saludar la presencia de este hermoso grupo de investigadores que está gestando una obra y un espacio de diálogo, de discusión sobre una problemática que está latente en el país entero, en las comunidades y que se gesta en la cultura popular. Es la cultura popular la raíz nutricia de la integración comunitaria.
ese fue el principio que animó a una comunidad de la SUAY, que es la ciudad de Chordelej, la primera que consiguió el nombramiento de ciudad creativa de la Red Mundial de la UNESCO en el año 2017. Perdón que hable en primera persona, pero fui el gestor de ese equipo que elevó la propuesta en base a la cultura popular, a las actividades que se vienen desarrollando allí en cerámica, en tejidos, en la platería, en actividades de tipo artesanal. Bueno, es importante saber que ha sido Olmedo en donde por primera vez se plasmó dentro de las leyes de la municipalidad, algo relativo a este mandato popular, a este mandato, o a esta demanda, o a esta exigencia comunitaria, importantísimo. Eso nomás, y muchas gracias, pero les invito también a visitar Chordelej y que se enteren de lo que se está haciendo ahí, porque el 66% de la población vive por esas tradiciones que se mantienen vivas, y eso es gestión comunitaria, pero de tipo popular. Claro, es la cultura popular lo que gesta, y que no nace en Puebla, nace en la profundidad milenaria que tiene la historia de esta región, Cañari. Gracias. Nada más. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Buenas noches con todos y con todas, un gusto ver ese panel. Yo le quería hacer una pregunta al compañero de Olmedo, si en este Consejo Cantonal de Cultura Viva Comunitaria, que debería ser parte de la ordenanza, constan algunos de estos líderes que formaron parte de levantar este proceso, o solamente son los concejales y algún miembro del municipio quien lo integra. Entonces, ahí eso quería saber. Porque puede ser que hubo mucho trabajo, 60 personas que trabajaron por 2 años y que vieron todas estas prácticas, pero que a lo mejor luego cuando se reúne el consejo y si no están las mismas personas, se va a desviar el objetivo para lo que fue creado. O sea, eso es una. Y la otra es una reflexión sobre lo que hacía, sobre Natalia y Luis. Y claro, en la universidad creo que uno de los pilares y de los puntajes que nosotros recibimos como acreditación en el CACES es esta triada en este proyecto efectivamente que vincula la docencia, la investigación y la vinculación, y que esta práctica la universidad le hace ser costosa, porque eso significa que el laboratorio en la comunidad es una cátedra que se da en territorio y hay que trasladar a los docentes y a los estudiantes. Todos los estudiantes que están matriculados en el tronco común de transversal, nosotros, o sea, los administrativos debemos facilitar el transporte, la seguridad a todos los miembros de la comunidad, a los barrios de Guayaquil que por lo general son peligrosos, y que esta práctica hace que la universidad tenga un elevado presupuesto en esa cátedra. Entonces también el trabajar así en los barrios significa a las universidades también una apuesta a ese presupuesto. Solo esa reflexión quería hacer y la respuesta, por favor.
Sí, gracias. La ordenanza, la política pública establece que el Consejo está integrado por 6 integrantes. El alcalde o su delegado o delegada, el presidente de la Comisión de Cultura del Consejo Municipal y 4 representantes de la ciudadanía organizados de la siguiente manera. 2 representantes de las actores culturales individuales, artistas, artesanos o gestores, y 2 representantes de las organizaciones sociales que tienen vida en el cantón. No necesariamente culturales, porque la única organización cultural que existe en el cantón era ARRE, y si poníamos culturales era como monopolizar esos 2 integrantes, pero organizaciones sociales en toda su dimensión, porque como señalé, por ejemplo, los rodeos montubios estaban siendo organizados por la Asociación de Ganaderos, que tiene vida jurídica en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero ellos estaban dinamizando una de las expresiones culturales más emblemáticas del pueblo montubio, o los seguros sociales campesinos, que organizan sus ferias ciudadanas de artesanías para obtener recursos para que sigan funcionando los seguros sociales campesinos. Entonces tiene 6 integrantes el Consejo. Ahora, solo con esto muy rápidamente, decía yo que no sé si necesariamente los concejales leyeron a cabalidad lo que aprobaron, porque ha sido muy difícil la ejecución de la ordenanza. A pesar de que en los considerandos había disposiciones que debían cumplir y que en el estricto sentido de la palabra establece responsabilidades, casi nos hemos demorado 1 año para la conformación del Consejo. Y recién el Consejo se va a reunir por primera vez el 5 de noviembre, a pesar de que se establecían 150 días. Entonces, la ejecución nos está costando mucho en lo que concierne a las obligaciones contraídas por el municipio, pero ya este 5 de noviembre se ha convocado a todos los actores individuales y colectivos para la conformación del Consejo conforme a lo que acabo de presentar. Es una lucha, pero ahí vamos. Bueno, con respecto al comentario de Sarita, nuestra secretaria administrativa financiera, la dura de las platas de la universidad. Siempre nos ve lo del tema de las platas, pero tiene razón a medias, porque, o sea, tiene un nivel de costo en cuanto a la movilización, digamos, ¿no es cierto? Que tal vez es un tema más logístico que está allí, porque también ahí hay que valorar esa contraparte de la comunidad. Hay que valorar también que con poco hemos hecho muchísimo, ¿no? Inclusive gracias a la gestión de Sarita, y te comprometo para las siguientes 2 bibliotecas, inauguramos 2 bibliotecas con mobiliario de la universidad, que de alguna manera estaba en bodega, ¿no? Ahora ya estamos en conversación para que vengan 2 bibliotecas comunitarias nuevas en territorios. Y no tienen idea. Bueno, sí, una cuña, ¿no? Mañana vamos a hacer un taller sobre este proyecto, así que les invitamos a participar para profundizar. Pero estas bibliotecas comunitarias han dinamizado muchísimo, ¿no? Espacios culturales, el embarcadero cultural, el trabajar en el espacio público, ha dinamizado muchísimo la actividad cultural, de la memoria, inclusive del sentido de seguridad y del tejido social de estas comunidades. Recibimos en donación, cuando iniciamos el proyecto, en pandemia además, recibimos 10.000 libros de la ciudadanía para donación. Hemos recibido mobiliario, hemos recibido evidentemente la contraparte de la comunidad. Entonces, claro, ahí sí es verdad que hay un costo mayor, pero realmente es una inversión, ¿no? Una inversión que le deja muchísimo a nuestras y nuestros estudiantes, se evidencia en la acreditación, ¿no es cierto? Y se evidencia en las comunidades, ¿no? Entonces, a veces nos replegamos o huimos, ¿no? Por ahí en la mesa de las instituciones de los gobiernos locales siempre decían, nos topamos con la burocracia, y es verdad, ¿no? Pero también, por ejemplo, que estén aquí muchos compas de la parte administrativa de la universidad. Hay que saber construir institución. Evidentemente, en nuestro caso, somos una institución joven y eso permite generar unas dinámicas burocráticas quizás mucho más flexibles dentro de lo que cabe, ¿no? A veces no tanto como quisiéramos, pero en todo caso hay una alianza también con este mundo y creo que es importante mantenerla, ¿no? Para que se sepa qué es lo que se está haciendo, porque deja mucho
es muy potente en la comunidad y en el contexto en el que estamos, especial en el país, ¿no? y en la ciudad de Guayaquil específicamente. Quiero felicitar muy de veras al dirigente, al compañero Mieles, por su actividad. Pero me preocupa la última parte de que este proyecto que tanto esfuerzo costó se pueda quedar en la nada. A mí me tocó como profesional, soy arquitecto y sociólogo, hacer un plan de desarrollo urbano de uno de los cantones de esas jurisdicciones. Y tuvimos que luchar bastante para que en el cambio de alcalde pueda continuarse las obras y se logró parte de esa planificación exigida por los gobiernos centrales. Como hay una conurbación, que en la parte arquitectónica sí se lo ve, hay pueblos, El Empalme, Balsar y el más cercano es Colime. Si usted moviliza, sensibiliza en esos 3 cantones que están muy cercanos a esa población, y usted crea una red de información, porque creo que no se conoce esta parte en esos cantones cercanos, quizá en Colime sí, pero en Balsar, El Empalme, Colime, Palestina, Daule, son cantones que lo pueden no ayudar a usted, ayudar a que esto se respete, porque hacía una lucha constante del pueblo que usted representa. Esa sugerencia le hago. Sí, muchas gracias. Yo también comparto su preocupación. La compartimos desde el inicio. Y es por eso que, como señalaba muy brevemente, consolidamos este colectivo para la defensa de la política cultural como tal, pero luego de estos 2 años, estoy seguro que no va a la ciudadanía a aflojar esto que nos costó tanto. De ahí, en relación a lo que usted dice, efectivamente, al contrario, más bien con Colimes todavía no hemos podido tener un acercamiento. Colimes y Balsar limitan con Olmedo. Es muy compleja la parte de Balsar porque ya es muy rural, ni siquiera tenemos ahorita carreteras, pero sí tenemos bastante contacto con gestores culturales de Balsara, que de hecho nos han pedido algunos intercambios direccionados por Dani, dicho sea de paso, para compartirles nuestra experiencia, la metodología de trabajo, y ellos ya están, no digo basándose o inspirándose en lo que hicimos, pero sí han recogido mucho de este proceso para la construcción, o más bien dicho, la perfección de lo que ellos ya habían empezado, porque Dani no me dejará mentir, en Balsar ya antes de que nosotros empezáramos este proceso en Olmedo, ya lo habían empezado. Balsar ya había dado unos pasos importantes. Entonces, no, yo hago eco de sus palabras, la preocupación es nuestra, pero también creemos que el trabajo en red es fundamental para no dejar caer estos procesos y tenga la completa seguridad y certeza de que así, trabajando en red, mediante el reconocimiento de otros actores, no vamos a dejar caer el proceso y lo defenderemos y lo lucharemos hasta las últimas consecuencias. Bueno, agradecerles nuevamente y solo les quería dar una cuñita. La Red Ecuatoriana de Cultura Viva organiza desde el 2014 congresos de cultura viva comunitaria como espacios amplios de diálogo, de debate y de construcción. Así que les invitamos, hay otro papelito también afuera. El 6º Congreso Nacional de Cultura Viva se va a realizar en Guayas, justamente en Guayaquil, y con compañeros del Cantón Balao como anfitriones. Les esperamos 8, 9 y 10 de noviembre, esperamos encontrarnos allí. La red ha estado muy concentrada en Quito, nos hemos ido ampliando a algunas provincias, pero la zona sur es importante, así que esperamos pues encontrarnos con toda la gente del Guayas, de aquí de la SUAY, del Oro, para seguir integrándonos a este gran movimiento, que como digo está en las manos de quien lo quiera asumir, ¿no? Eso, nada más, invitados. Muchas gracias, Dani. Bueno,
Damos entonces por finalizado el lanzamiento de este libro, les agradecemos mucho por su presencia y también les invitamos esta noche a una exposición de los estudiantes de artes visuales de la Universidad de las Artes, que se llama, una exposición colectiva que se llama Identidades Orgánicas, que está por comenzar